por eso hoy alegres de recibirte, de encontrarnos una vez más. Ceci, muchas gracias por estar presente. Sí, paz y bien a todos. El gusto siempre es el mío y el agradecimiento es el mío, porque en realidad esta sobremesa o esta forma de encontrarnos se ha convertido en algo dinámico, activísimo por parte de los oyentes. Así que me propuse continuar, podría haber seguido de largo, pero fue tan rico el aporte de los hermanos que realmente merece la pena charlarlo, porque hoy vamos a hablar de ese enojo con la persona adecuada, los enojos en las comunidades religiosas. O sea que no es poca cosa, porque voy a dar algunos tips tomados de las experiencias de los que nos precedieron, de los apóstoles que están en las Escrituras, para orientarnos un poquito más sobre cómo canalizar esos enojos en las comunidades. Así que bueno, porque la primera tendencia que tenemos es, yo conocí un señor que tenía la renuncia en el bolsillo, o sea, cada vez que se enojaba con alguien ya renunciaba al Claro. grupo, se iba y qué sé yo. Entonces, bueno, para que eso no nos pase, porque en el fondo todos somos ricos, todos somos necesarios, no somos imprescindibles, pero somos necesarios. Así que por eso me permití, y aparte con un gran invitado que lo trajo la hermana Verónica Negri, que es la superiora de una de las congregaciones franciscanas más añejas en la Argentina. ¿Qué pasa? Ella me presentó una catequesis del Papa, así que lo sumamos al Papa Francisco, hablando de enojo. Buenísimo. Bueno, antes que nada no me quiero olvidar de dos oyentes que también me escribieron por WhatsApp, que se sumaron a aportes, que son Santiago Negro, que es el ministro nacional de nuestra orden franciscana, que reside en Corrientes y que también hizo su comentario, y un hermano que se llama Gaby Tomasín, que nos pidió todos los libros que estuvimos enviando. Así que bueno, también contamos con, lo digo ahora para no olvidarme, con Sole Villanueva y con Alexis de Kitilipi, porque ellos también hicieron lo suyo para que todos nos enriquezcamos, ¿no es cierto? Agradecidos desde aquí entonces a tantos hermanos presentes en este espacio de taller al que siempre somos invitados a participar, a sumar nuestro testimonio, nuestras inquietudes, los aportes, lo vamos construyendo así entre todos, y por eso nos decía Ceci, importante hacer una pausa y seguir hablando de esto, porque es tan valioso reflexionar sobre nuestro enojo y puntualmente a quién dirigimos ese enojo. ¿Nos enojamos o no con la persona con la que corresponde? Y cómo nos sentimos después también de esas situaciones. Porque también a veces nos pasa que nos enojamos con la persona que creemos y el que está a nuestro alcance ahí también la recibe, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora, la invitación a la audiencia, que es tan variada y que todos somos cristianos, ¿no? Somos todos bautizados, tenemos la invitación a construir un poquito el reino de Dios. La invitación es a pensar, ¿por qué optar por esto de elegir la persona adecuada para enojarnos? Un poco para bajar la conflictividad social. Claro. Porque una persona que se enoja con la persona que no corresponde, seguramente tiene testigos y contagia ese mal humor, ese destrato, sobre todo también si hay niños. Entonces, esa opción nos permite un poco autoeducarnos y bajar un poco, hacer un ecosistema más amigable, que es lo que todos queremos. Lo que pasa que tenemos derechos, pero no tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, les comento, ¿qué aporte nos hicieron? Bueno, nos hicieron un aporte muy lindo, esas cosas que pasan a veces cuando hay alguna tarea que cumplir y el que dirige el grupo ve que no están todos los convocados. Entonces les pasa la factura a los que fueron. Claro. Y eso es muy común. El aporte de Sole lo hizo porque ella iba a un coro y faltaban a los ensayos. Entonces
¿A quién le retaban? A los que habían ido al ensayo. Entonces, otro reto que gracias a Dios los pastores se han dado cuenta es cuando la misa estaba despoblada. Y también acostumbraban, yo lo he vivido, a retar a los que íbamos a misa. Claro, sí, es así. Y lo mismo pasa cuando hay alguien que falta mucho a la reunión supóngase un grupo, supóngase la Legión de María, tienen convocado cada 15 días la reunión de toda la semana y hay alguien que desapareció 15 días, 3 semanas, un mes. Y cuando vuelve, en vez de decirle qué suerte, qué lindo que viniste, dice, uy, ¿cómo faltaste? O sea, y eso también, en vez de dejar pasar algunas cosas, bueno, lo canalizamos a través del enojo. Otro enojo que también me contaron es el de cuando perdemos el colectivo. Vieron que uno va a la parada y el colectivo no nos para mucho. Sí. Acá en Buenos Aires es muy común, no sé en Córdoba, pero colectivo lleno. Sí, o lleno o vacío, o se hace el que no te vio, el colectivero. Entonces, ¿qué haces? Te quejas con el que te paró y que te subió. Entonces, ¿qué puede hacer el que vos subiste? Nada, porque es una queja que es insensata, porque ese buen hombre lo único que recibe es tu mal humor y no es la persona indicada, ¿no es cierto? Así que bueno, y bueno, acá vamos a hacer el aporte VIP, por decirlo de alguna manera, que es el del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco, después vamos a leer los aportes que hizo en una catequesis sobre la ira, que es lo que me pasó la hermana Verónica, yo no lo tenía ese material, y dice que muchas veces pasa muchísimo, el padre de familia o la madre de familia vuelven de trabajar y tuvieron que soportar un montón de contrariedades en el lugar de trabajo, pero no se pudieron despachar con la persona correcta. Entonces viene y se enoja con la familia. Y bueno, eso también lo comenta el Papa Francisco en esa catequesis. Claro. O sea, en vez de, dejar digamos, esa mala onda fuera de la casa, bueno, la proyectan en la familia y eso retroalimenta la mala onda, ¿no es cierto? Con estos ejemplos pensaba, Ceci, de algún modo tenemos como cierta urgencia de exteriorizar nuestro enojo, de manifestarlo, y eso no nos da lugar a pensar y decir, bueno, es el momento correcto, son las personas indicadas, voy a usar las palabras que corresponden. No, directamente quizás abrimos la boca, gritamos, movemos nuestro cuerpo, damos cuenta que estamos enojados y muchas veces en los lugares que no corresponde. ¿Cómo nos cuesta hacer esos minutos de pausa, poder bajar y decir, bueno, quizás este enojo lo tengo que canalizar por otro lado, encontrar otro momento, esperar? Es muy difícil ese momento. Bueno, es una llamada a comportarnos como seres racionales, algo que el ser humano parece que no ejecuta, ¿no es cierto? Cuando éramos chicos nos decían eso, que el hombre es un animal racional, pero bueno, le ha quedado más bien todo lo de animal y lo de racional ha quedado digamos, en pausa, ¿no es cierto? Entonces es una invitación a pensar, sobre todo en esta época de la inmediatez, donde todo hay que hacerlo ya y todos reaccionamos ya. Y la verdad que yo los invito a que si pueden hacer esa pausa, después hacer un chequeo interior de cómo se han sentido, de poder, digamos, poner distancia, porque podemos lastimar a muchas personas, y eso es lo que dice el Papa. El documento del Papa, el que lo quiera, se lo mando por WhatsApp. Tengo montones de oyentes que me han escrito, y también es un escrito breve, pero muy jugoso. Y por un lado dice el Papa que no está malo enojarse. El asunto es controlar, de no lastimar a nadie. Y por otro lado, la indignación es buena. O sea, cuando cambiémosle el nombre de enojo, pongámosle indignación. La indignación ante la injusticia es algo muy saludable,
Y el Papa tiene una frase, el Papa tiene muchas cosas que son muy lapidarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un cristiano no se enoja ante el hambre, ante el sufrimiento, ante la injusticia, entonces hay algo que anda mal. Entonces, la invitación es a convertir ese enojo en algo constructivo, como se dice también esa frase hecha, convertir la protesta en propuesta. Eso se trata. Y el Papa, la verdad que es muy pastoral todo lo que dice y muy aplicable. Y a nosotros nos consta que él también se ha enojado muchas veces en la arquidiócesis, lo sabemos, y bueno, pero es un enojo muy sano y muy constructivo. María Cecilia, entonces no se trata, podríamos decir, de reprimir el enojo, sino de que esta emoción o no sé si llamarle sentimiento, aceptarlo, asumirlo y ver a dónde me lleva. Y eso, ahí aprender racionalmente, si se puede, dentro de nuestras posibilidades, nuestro carácter, de todo lo que somos y podemos, cómo canalizarlo para construir, más que para destruir. Exactamente, vos lo dijiste mejor que yo. Y ¿sabés qué? La propuesta es esa. Todas las pasiones tienen un porqué en la biología. Por ejemplo, vamos a ver el instinto de conservación. Tiene dos focos o dos canalizaciones: el comer y el procrear, ¿no es cierto? Entonces, el desborde de esas pasiones que son necesarias nos llevan a la gula y a la lujuria, o sea, según lo clásico. Bueno, acá la pasión digamos, de estar y tener una actividad constructiva, de defendernos, de todo lo demás, nos lleva a destruir, cuando de alguna manera lo que se trata es adaptar. La pasión de la ira viene de la adaptación social, de poder responder a los estímulos que nos vienen de afuera y bueno, dar una respuesta que nos defienda, porque en el fondo, lo que hay en el fondo es eso del estrés, de la adrenalina, de todo lo demás, pero no puede ganarnos. O sea, tenemos que tener la posibilidad de que no que nos dominen, sino que nosotros seamos señores de esos impulsos, ¿no es cierto? Lógico que es una invitación, como siempre nos dicen los pastores: el que se equivoca y el que se enoja con alguien, después pide perdón, puede, digamos, buscar la forma de reparar, porque eso es lo que comenta el Papa también, que no se ponga el día sin que te hayas reconciliado con aquella persona a la cual lastimaste por el enojo. Sí. Y todo eso lleva a un proceso, ¿no? Porque es un proceso en donde uno tiene como que tomar también conciencia. Me pasó en el día de ayer, puse una expresión en el grupo del barrio, en donde realmente alguien por privado me dijo: me parece que yo disiento con vos en esto. Y la verdad que me hizo recapacitar. Y me di cuenta y le tuve que explicar, me dejé llevar por el enojo. Claro. Y apunté a distintas personas que no tenían nada que ver, emitiendo un juicio que no correspondía, ¿no? Qué bien que nos hace cuando nos pueden ubicar y de la mejor manera, y uno puede, por la gracia de Dios, reflexionar. Tal cual, y vos has dicho, yo en el primer encuentro hablamos de la humildad, ¿no es cierto? Porque todo este microclima, que aunque nosotros seamos parte del enojo y de todo lo que estamos viviendo, no estamos fuera del mundo, no somos ángeles, pero cuando uno cultiva también la humildad, por un lado se deja, digamos, aconsejar o acepta las críticas, porque a través de la crítica bien intencionada, uno puede mejorar uno y decir: uy, me equivoqué, discúlpame, no lo pensé. Muchas veces nos pasa, y nos pasa a todo el mundo. Hoy también a mí, yo reclamé por una cuestión administrativa del cable, y bueno, al final terminé ganando. En un momento me enojé un poquito, porque me cobraron un montón de dinero por un servicio que no me habían dado. Entonces me di de baja de ese cable. Pero ¿qué pasó? Lo pude manejar. En un momento dado que me había enojado, le pedí disculpas porque le había entendido mal, que en realidad había sido eso, pero como ya estaba predispuesta de que a uno le cobran tanto y no recibe el servicio,
Y entonces al final terminé ganando porque me hicieron una nota de crédito por un montón de plata. Mira. Así que bueno, se trata sería tan interesante poder manejar esto y no Claro. guardarnos, como decía en otro programa Alexis, que guarda y explota después. Claro. Distintos caminos, distintos procesos que iremos haciendo, por eso también aquí está la clave en aprender, Ceci, y desde que mencionaste esta catequesis del Santo Padre Francisco sobre la ira, ya llegaron los primeros mensajes pidiendo, preguntando cómo la podemos buscar, cómo podemos acceder, así que si te parece hacemos la primera pausa musical para que la música también nos acompañe en este recorrido y a la vuelta le contamos a los amigos cómo podemos acceder a este documento y empezamos a compartir también algunas de las claves de lo que decía el Papa sobre la ira. Seguimos compartiendo este espacio de encuentro, reflexión, junto a María Cecilia Jaurrieta, hablando sobre el arte de enojarnos, cómo nos enojamos, cómo transitamos nuestros enojos, a quiénes lo dirigimos, para que esto también sea un lugar sano, para que nuestros enojos nos lleven a un buen lugar, un lugar también de construcción, un lugar de paz social. Y en este marco nos compartía Ceci ya desde el inicio una catequesis del Santo Padre que habla sobre la ira y nuestros hermanos ya están preguntando por este documento. Están preguntando por el documento, como Luciana de Tucumán nos pregunta en el documento que se llama, a ver, por aquí lo tenemos, ¿la ira es siempre mala? No, responde el Papa Francisco, así es como figura la nota allí en el artículo de Vida Nueva, en donde podemos meternos un poquito más de lleno con alguna idea que el Papa nos ayuda a reformular, ¿no? Porque uno siempre ha creído que la ira es absolutamente negativa. ¿Cómo nos podemos dar una buena interpretación de lo que dice el Papa? Tal cual, los que quieran buscarlo, como decís vos, está en Vida Digital, pero pueden buscar en la página oficial del Vaticano, catequesis sobre la ira. Y el Papa tiene, lo voy a leer textualmente, existe una santa indignación que no es ira, sino un movimiento interior, y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significaría que no es humano y mucho menos cristiano. Francisco señala a Jesús, quien en el Evangelio está a veces indignado, pero nunca respondió al mal con el mal. Nos corresponde entonces a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones. Nos corresponde educarlas bien para que se vuelvan al bien y no al mal. La ira es mala porque es el origen de las guerras. O sea, entonces cuando esa pasión se desata y escala, es el origen de las guerras, y nosotros lamentablemente hemos visto en esta semana pasada mucha violencia, y nosotros no tenemos esa forma de comunicarnos los cristianos. Entonces, si queremos presentar nuestros proyectos, nuestras quejas, tenemos que usar medios adecuados y proporcionados a lo que pedimos. Nadie niega que estamos en una sociedad injusta, pero totalmente los líderes cristianos y los Gandhi, Mandela y tantos otros protestaron en forma no violenta y encontraron un camino. Así que se trata de eso, y todos podemos hacer en nuestro minúsculo espacio en el que nos toca vivir, hacer lo mismo, ¿no es cierto? Me parecieron muy claras estas palabras del Santo Padre, educarlas bien para que se vuelvan hacia el bien, porque también necesitamos, si se quiere, cierto descontento, cierta ira, cierto enojo, si es que estas son las palabras correctas, porque si no pareciera que nada nos sensibiliza, nada nos conmueve, nada nos mueve a hacer algo por otros, pero ahí está la clave, como nos dice el Padre el Santo, educarlas para que nos lleven
hacia el bien, para que ese obrar sea constructivo y no sea, como nos decías también, Ceci, para la guerra, para la destrucción, para las peleas, las discusiones y tantos etcéteras que podríamos agregar. Tal cual, tal cual. Por eso es una invitación, ¿no es cierto? Yo les quería compartir ese aporte también que me hicieron sobre los enojos en las comunidades. Y lo voy a dividir en dos partes. El Papa ha señalado muchísimas veces que hay como un quietismo en la Iglesia, donde la frase célebre parece decir siempre, aquí siempre se hizo todo así. Entonces, el inmovilismo, que es todo lo contrario a la acción del Espíritu Santo. Claro. Entonces, en las comunidades, con este marco, podemos encontrar dos situaciones extremas. Y esto, como una vez irónicamente me lo comentó un hermano, me dice, eso es una cosa que pasa en las grandes ciudades que tienen muchas parroquias. En los pueblos chicos donde hay una sola parroquia, eso que yo voy a contar no se puede dar. Existe siempre gente que tiene creatividad, que propone cosas, ¿no es cierto? Y lo trata de llevar adelante porque de alguna manera sienten que son valores del reino, que puede llevar adelante en valores que son interesantes, que ha visto tal vez en otra comunidad y los quiere hacer en la propia comunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, se choca a veces con un no. Se choca con que a veces lo habla con la comunidad en el famoso Copapas, o lo habla con el párroco y le dicen que no. Y esta persona, con muy buenas intenciones, saludables, se enoja. Puede ser que tenga razón, puede ser que no tenga razón, pero uno tiene que aprender a convivir, y si bien no es correcto, digamos, que a todo decir amén a lo que se hace en todos lados, pero también hay que tener un poco de prudencia y de saber esperar, porque de alguna manera muchas veces la gente que propone cosas y no espera, después se sienten como un poquito iluminados, y lo que primero que hacen es trasladar ese enojo por la murmuración a la comunidad y se van de la parroquia. Con lo cual dejan un espacio vacío, porque tal vez esa propuesta encuentren otro lugar donde realizarla y ahí se van a sentir felices. Bueno, a estas personas un poco le faltaría un poco de tiempo de espera, por más que lo que propongan sea maravilloso, ¿no es cierto? Y el ejemplo nos viene del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, nosotros hacemos un análisis medio rápido y pensamos que se cayó del caballo, fue a Damasco, lo bautizaron y ahí empezó a predicar. No, estuvo 3 años en el desierto hasta que se incorporó a la comunidad de Jerusalén. ¿Me explico? Entonces, él podría decir, no, acá vengo yo que me habló Jesús y está todo bien. Y sin embargo, no fue así la historia de Pablo. Cuanto más cerca de Jesús, más humildes estamos y tratamos de ser. Así que eso por un lado, porque aparte, si la propuesta es buena, uno seguramente va a encontrar un espacio donde hacerla. A veces son los modos, a veces son la impaciencia, y bueno, eso frustra muchas iniciativas buenas, donde, digamos, el causante es el propio bautizado que quiere hacer algo, y que está bien que haga algo, pero tiene que tener la mediación de la comunidad como la tuvo Pablo, ¿no es cierto? Ahora me da pie también hablar de los que son las autoridades de la comunidad. Claro. ¿Por qué? Porque a veces el pastor no tiene en cuenta que puede haber alguna persona que tenga algún talento, no lo deja progresar y no lo dejas darle un espacio.
Entonces, ¿qué pasa? A mí siempre recurro a lo que yo le bauticé el criterio de Gamaliel. Los Hechos de los Apóstoles hay un episodio donde los apóstoles empiezan a predicar muy vehementemente y los van a azotar y todo lo demás, y ahí sale Gamaliel, que no era cristiano, era un fariseo, y les advierte a los que estaban por castigar a los apóstoles, de azotarlos y todo lo demás, dice, miren, hay una cosa, si esto es de Dios, por más que ustedes los azoten, les hagan, los maten, y qué sé yo, esto va a seguir caminando. Entonces, la propuesta es también a la persona que tiene una iniciativa, no bloquearla, porque si la cosa es buena, si los frutos son buenos, va a seguir adelante. Y un ejemplo clarísimo en mi historia personal es la peregrinación a pie a Luján, que al principio no contó con el visto bueno de los, digamos, de los pastores. Eso fue una cosa eminentemente popular, donde estuvieron algunos teólogos y personas del barrio de Villa Urquiza animando, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y otras, y no contaron en ese momento con el apoyo de los pastores, y sin embargo la iniciativa siguió adelante. Entonces hay que saber, digamos, componer, porque todo esto también va creando como huecos en las comunidades, no decir sí a todo y no decir no a todo. O sea, ese sería el punto medio, ¿no es cierto? Sí. María Cecilia, pensaba también que capaz que ya lo hayas hablado en algún otro programa, la realidad que a veces nos enoja, nos está hablando también de nosotros mismos, de lo que hay todavía desconectado en nuestro interior, de quizás lo que estoy viendo afuera es lo que yo tengo en mi interior, entonces por una especie de proyección trato de atacarlo y eso es lo que origina mi enojo. Por ejemplo, en el caso de las comunidades, en donde uno puede sentirse, yo siempre estoy proponiendo y siempre me dicen que no, y quizás tenga un toquecito de capricho, en donde siempre se tiene que hacer lo que yo quiero. Digo, esto forma parte, ¿no, María Cecilia, del contexto que tiene que ver con el enojo, y la persona con la que tengo que reaccionar es conmigo mismo y tengo que reflexionar, ¿o no? Exactamente, vos lo dijiste también mejor que yo, o sea, la proyección de nuestras vivencias, de nuestras frustraciones, hace que de alguna manera el caprichito, ¿no es cierto? Pero también, por eso pongo a todos en la misma bolsa, o sea, tanto el bautizado, que es un sacerdote por el sacerdocio común de los fieles, como el ordenado, a veces de alguna manera no dan espacio. Uno tiene que aprender a conocerse, saber sus talentos, discernir, trabajar en comunidad, que eso es lo que más nos cuesta. Nosotros lamentablemente somos muy todavía individualistas en las comunidades, entonces así nos va, pero el llamado es a trabajar en comunión, y de eso se trata. La Iglesia, por eso el Papa tanto insiste en el tema de la sinodalidad, ¿no es cierto? Y me parece importante, Ceci, algo que marcaste ya desde el inicio, cómo se va generando un cierto clima. Decías, estas personas que también son testigos de nuestros enojos, de nuestra ira, cómo también a través de estas acciones se va creando un clima, un modo de ser, un modo de estar en cierta comunidad, en cierta parroquia, y cómo lo podemos ir abonando, si se quiere, con estas buenas o malas acciones, dependiendo del camino que podamos tomar en ese momento, y se va gestando también cierta identidad de acuerdo a las personas que lo van conformando. Entonces, qué bueno pensarlo más allá de la situación personal de uno, sino todo lo que hace a la misma propia comunidad, que además intenta recibir y abrazar a nuevos hermanos para que se sumen. Tal cual, o sea, en eso se nos va la misión, o sea, porque de alguna manera nosotros queremos que muchos sean misioneros, que una vez que descubrieron a Jesús se anoten, digamos, para ser misioneros, o que hagan alguna tarea, algún servicio, por pequeño que sea. Yo estoy partiendo de apenas un grupo de oración. Suponete que no te dejan hacer un grupo de oración, que a mí me ha pasado, o sea, bueno, lo podés hacer en otro lado, el grupo de oración, en la plaza, te podés juntar en la plaza a rezar, si Dios no tiene acepción de lugares, o sea, entonces, pero claro, está
digamos, ese dramatizar muchas cosas. Por otro lado, muchas veces los pastores no pueden revelar cosas que sería inconveniente hacerlos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se nos permite ver, pero nosotros tenemos que actuar en comunión, tratando de no ser, no cultivar la vanagloria, ni el exitismo, ni todas esas cosas que van en contra del verdadero y el genuino espíritu cristiano. Por eso también en esto, la oración de la humildad o el test de humildad es el tema del yo. O sea, el ego. ¿Cuánto hay del yo metido en estas cosas, ¿no es cierto? Tanto de los bautizados como de los pastores, ¿no? Porque no se salva nadie de esto. De todos. Qué lindo que, bueno, que en el próximo bloque te proponemos, María Cecilia, que nos puedas compartir también respecto a el criterio básico que es el que la palabra de Dios nos regala, porque allí es nuestra referencia también, ¿no? Que nos puedas contar un poquito más al respecto de este enojo que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar de la manera más saludable. Este ciclo que compartimos cada lunes junto a María Cecilia Jaurrieta. Ella es miembro de la Orden Franciscana Seglar y ya me corregirá si no, Ceci, tiene formación en mediación, por eso nos ayuda tanto a abordar estas temáticas con ellas. El tema del enojo que trae por aquí sus ecos también a través de los mensajes escritos. Karina dice, quería agradecer los ciclos con María Cecilia, siempre son muy enriquecedores, dice Luciana ella. dice que justo hemos dado en la tecla con el tema que venían conversando en la mesa con sus amigas. Dice, el Espíritu Santo estuvo soplando y de hecho creemos que sí, y por eso también ha saltado este punto y que nos sirve a todos, ¿no? No solamente para compartir con las amigas, sino también por ahí reflexionar con el esposo, con la esposa, en familia, con los hijos, ¿no? Para abrir el corazón y compartir esto que sentimos, esto que vivimos, que es cotidiano y muy, muy humano. También por aquí presente la hermana Maricel, dice muy bueno el programa como siempre, muchas gracias, envía ella para María Cecilia, muchos agradecimientos, Ceci, en este espacio creo que a todos nos moviliza y seguramente todos nos sentimos identificados con algunas de las situaciones que fuiste relatando y como decía, son invitaciones también que nos quedan para la vida cotidiana, para la vida de todos los días, que parece desafiante, pero al menos tenerlo en cuenta para dar los primeros pasos. Todo esto que está muy claro también en la catequesis que nos mencionabas del Papa Francisco sobre la ira, catequesis muy reciente, fue del pasado mes de enero de este año 2024. Tal cual. Yo antes de, cuando terminemos el programa, voy a leer el texto que él pone en la catequesis, pero quería cerrar, nosotros, esto, digamos, se enmarca con uno de los talleres que damos, que se llama Enojos Buenos, Enojos Malos. Entonces, hay una pregunta que nos hacemos, y yo lo voy digamos, a poner en el aire la pregunta. El enojo bueno, el enojo bueno y genuino ante maltrato, violación de leyes, injusticia, inmoralidad. Si yo puedo contestar afirmativamente, ¿se violó alguna norma? ¿Conozco todos los hechos? ¿Puedo confrontar a las personas que generaron la reacción? Bueno, ¿por qué esto? Porque ese enojo es un enojo que nos moviliza a mejorar la situación, a tratar de cambiar. Sería lo que llamamos enojo bueno o genuino. A mí me pasó siendo una estudiante, es una anécdota muy jocosa, pero se presta para esta sobremesa. Resulta que yo estudié en un liceo de señoritas y acá en mi ciudad, y la profesora una vez nos toma una prueba que era después de haber leído el Facundo, libro que no sé si todavía se lee. Pero una de las preguntas que tenía esa prueba era ¿de qué color era la bandera de Facundo Quiroga en la batalla de Oncativo? Todavía me acuerdo. Entonces se generó un rumor, mientras vieron que en esa época la prueba era más solemne que ahora, y entre todos dijimos no.
O sea, esto no es una pregunta para evaluar nuestros conocimientos de literatura. Entonces se paró una hermana, una compañera, y dice, perdón, señorita, nosotros no vamos a hacer la prueba, porque esto no es una pregunta para hacernos. Nosotros podemos contestar otros temas, pero no nos acordamos, muchos no se van a acordar de qué color era la bandera, pero han leído el libro. Entonces la profesora se guardó violín en bolsa y a la próxima clase dijo, bueno, anulé la prueba. Ahí está. Salieron Entonces ganando. eso salimos ganando sin agresiones, Claro. con mucho respeto y en la cara, diciendo las cosas en la cara. El otro tipo de enojo es el enojo negativo o distorsionado. Cuando hay algo, ¿cuál es el tema? Que nosotros nos manejamos con las percepciones y al no poner en pausa esas percepciones, reaccionamos rápidamente y no conocemos todo el trasfondo de los hechos. Entonces, muchas veces nos encontramos con algo que no corresponde a lo que esperamos y lo primero que hacemos es reaccionar mal. Y puede pasar, también en el libro ese de Gary Chapman hay un montón de ejemplos. Supóngase que un marido ve que la esposa viene con un señor que no es de su conocimiento, qué sé yo, ya empieza a sospechar y a desconfiar y a decirle de todo. Y no le permite a la esposa aclarar a dónde se lo encontró, capaz que era un compañero de jardín de infantes que lo encontró, digamos, en un negocio y este señor caballerosamente se ofreció a acompañarla, bla, bla, bla. ¿Cuántas veces hacemos esas cosas? Eso es un enojo distorsionado y que merece que contemos hasta 100, si es posible, antes de enojarnos mal. Porque por eso enojos buenos, enojos malos. El enojo bueno es el que te lleva a solucionar el problema. El enojo malo es el que te hace atacar sin poner pausa en la animosidad, en la emocionalidad, ¿no es cierto? Claro, porque el enojo malo es como que tiende a basarse en las percepciones o las primeras impresiones sin dejar que pase el tiempo para hacer un análisis más pormenorizado que nos permita tomar un juicio un poquitito más cercano a lo que realmente es, aunque nunca vamos a poder tener un conocimiento absolutamente cabal, completo como lo tiene Dios, que siendo Dios tampoco nos está juzgando, ¿no? Creo que es clave tener presente esto, ¿no? Y pensaba algo que el Papa Francisco dijo en el fin de semana en el Ángelus, hablaba de cercanía, compasión y ternura. Tener esos 3 puntos creo que es importante el momento de enojarse. ¿Cómo me enojo con cercanía? ¿Cómo me enojo con compasión y cómo me enojo con ternura? En este buen enojo, María Cecilia. Tal cual, y yo voy a traer un ejemplo también muy habitual. ¿Cuántas veces pobres chicas que han trabajado en el servicio doméstico ante una patrona que pierde algo son acusadas festivamente de haberles robado y son absolutamente inocentes y la patrona se enoja y después reconoce que después de haber lastimado y haberlas echado a veces, de que se equivocó y que ese objeto que estaba buscando lo encontró en otro lado y ya el daño fue hecho. Eso es como un modelo, como un paradigma de cómo a veces somos tan injustos, ¿no es cierto? Sin poner en pausa. Y al revés, cuando ponemos en pausa y esperamos, nos da una satisfacción, por lo menos a mí, de haber, no siempre lo puedo lograr, pero de decir, bueno, qué suerte que, porque hubiera destruido una relación, ¿no es cierto?, con un hijo, con alguien muy cercano, que después a veces nos lamentamos de que se alejen, ¿no es cierto?, las personas de nosotros. Exactamente. Mensajes que nos van llegando, Belén, por aquí. Sí, Ricardo dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente
no resulta muy sencillo, se necesita misericordia, también dice Ricardo. Creo que hizo un súper resumen de todo lo que nos has compartido en estos lunes, Ceci, en este mensaje. Tal cual, tal cual. Por aquí también pensaba, me acordaba de la anécdota de San Francisco de Sales, que tenía una manera de ser muy intempestiva y que la fue trabajando a lo largo de los años. Y una vez en su oficina se le acerca una personalidad que lo insulta y lo maltrata, y él calladito sin decir nada, cuando se fue, entró el secretario, lo vio y le dijo, pero no va a reaccionar ante todo eso. Dice, mirá, si yo en 10 minutos voy a perder el trabajo de años, no lo voy a hacer. Claro. Cuando falleció San Francisco de Sales, se encontró debajo de la mesa del escritorio donde él estaba sentado, las uñas marcadas debajo de la madera, ¿no? Cómo él no se enojó con el secretario por lo que había ocurrido y cómo canalizó esa ira que sí estaba presente, expresada en ese gesto que él hizo debajo de su escritorio. Esto, María Cecilia, demuestra un trabajo que lleva en un proceso de años, porque esto no lo vamos a lograr de un día para otro, pero es bueno todo lo que nos vas compartiendo para hacer, para comenzar, para continuar este proceso. Tal cual, o sea, el asunto es dar un pasito y no desanimarse y pensar que estamos haciendo una gran contribución a la paz social, aunque parezca una pequeñez, pero todo sirve, ¿no es cierto? Todo sirve en una sociedad tan conflictiva y conflictuada. Ceci, como en cada encuentro nos regalás siempre el final la palabra de Dios, que también suma luz a todo este compartir y nos anima también a trasladar todo esto a la oración. Pero antes de que nos regales la palabra de este día, recordamos como siempre, si te parece, las vías de comunicación que siempre dejás disponibles para quienes también quizás después deseen comunicarse con vos, trasladarte alguna pregunta, inquietud particular, pedirte material, estos recursos para seguir leyendo, y así ampliamos este lugar de taller. Tal cual. Bueno, mi celular es 11-5042-0374 y el correo electrónico es espaciojuan23@gmail.com. La palabra de Dios la aporta el Papa Francisco en esa catequesis y realmente tendríamos que recordarla siempre en nuestros grupos, ¿no es cierto? Porque es habitual, yo diría que hasta es bueno poder enojarse, lo mejor es poder reconciliarse, ¿no es cierto? Porque a todos nos salta la térmica alguna vez, pero el asunto es poder pedir disculpas y hacerlo. Y qué bueno las palabras de San Pablo en Efesios, dice así: eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Y el primer renglón, lo pongo al final, dice: no permitan que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. O sea, eso también el Papa lo cita mucho en la familiar, no, en la Amoris Laetitia, que de alguna manera sirve para enmarcar las relaciones familiares, ¿no es cierto? María Cecilia, muchísimas gracias. La gente está agradeciendo también por aquí. Dice la bisabuela Rosita, de visita en Las Toninas, que manda muchos cariños y agradece, nos manda una fotito allí tuya mientras estás saliendo a través de Radio María TV. Y nosotros, bueno, realmente muy fortalecidos y muy enriquecidos con este compartir. Muchas gracias, paz y bien y santa alegría para toda la audiencia y ustedes de Radio María.